Bueno, a ver, vamos concretamente con el paracetamol. Hola, hola, Melissa, ¿cómo estás? Bueno, paracetamol. El paracetamol es un AINE, considerado un AINE, analgésico antiinflamatorio no esteroideo, de la familia analgésico antiinflamatorio no esteroideo, pero en realidad no es antiinflamatorio, ¿sí? Aparentemente, en las zonas donde hay inflamación en nuestro cuerpo se produce peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es agua oxigenada le suena. Aparentemente el paracetamol se inactiva en la presencia de peróxido de hidrógeno. Sí es analgésico porque actúa a nivel central, ¿sí? A nivel sistema nervioso, aparentemente. No se conoce del todo el mecanismo del paracetamol, pero bueno, se sabe eso, se sabe que es un medicamento muy seguro. Sin embargo, una sobredosis de paracetamol puede llegar a matarte, así que si bien es muy seguro en dosis habituales, una sobredosis puede llegar a matarte por toxicidad hepática, porque nuestro hígado no es capaz de metabolizarlo lo suficientemente rápido y Gabriela quiere preguntar, por supuesto, bienvenida, y entonces podés llegar a tener una sobredosis y una falla hepática, producto de la sobredosis de paracetamol. Así que, nada. Pero eso que decía en el documental, a priori es falso. El paracetamol no es antiinflamatorio. Sí es analgésico y sí es antifebril, pero no antiinflamatorio como por ejemplo el ibuprofeno, la aspirina, el diclofenac, el naproxeno, el piroxicam y otros AINE, analgésicos antiinflamatorios no esteroides. Por otro lado, tenemos los analgésicos antiinflamatorios esteroideos o AIE, que son los corticoides, los que denominamos corticoides, ¿sí? Como la dexametasona, que ahora se puso un poco de moda, digo, porque parece tener buenas perspectivas para el tratamiento de la COVID grave, ¿sí? Lo habrán escuchado, si no lo escucharon, aparte les pido por favor que escuchen todos los días el podcast que hacemos sobre salud, que lo pueden ver en este canal de YouTube, pero además lo pueden escuchar directamente en Anchor, lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden escuchar en Google Podcast o en Apple Podcast. Se llama Salud con Tala, ¿sí? Ya van por más de 100 episodios y entonces ahí lo pueden escuchar y hablamos de muchas cosas interesantes, como por ejemplo de esto que acabamos de decir, tratamientos para la COVID, problemas, prevención y demás. Bueno, bien. Entonces, con respecto al paracetamol, ya hemos aclarado un poquito de qué se trata la cosa, ¿sí? Analgésico antiinflamatorio, que no es antiinflamatorio, pero sí antifebril. Bien, si tienen alguna duda, me la preguntan por acá. Si son alumnos y están conectados a través de WhatsApp, por favor me lo preguntan por WhatsApp también, ¿sí? Bien, mi primera pregunta es, uy, parece una conferencia de prensa. Bien, ¿por qué dice que los corticoides como la dexametasona están contraindicados en personas diabéticas? Bueno, los corticoides tienen muchos efectos adversos, ¿sí? Entre otros que producen variabilidades en la glucemia, entre muchas otras cosas. Si ustedes agarran el prospecto de un corticoide, de esto que decíamos por ejemplo, dexametasona, betametasona, y otros, lo van a abrir y va a ser enorme, ¿sí? En general, los problemas se manifiestan cuando se los consume durante bastante tiempo. Si lo consumen poco tiempo y en las dosis adecuadas, no se manifiestan y son una herramienta terapéutica muy beneficiosa, muy interesante. Pero cuando se consumen durante mucho tiempo, aparecen problemas bastante importantes. Afectan la coagulación, afectan, por ejemplo, puede aparecer el síndrome de Cushing, hay retención de líquido, edema, por lo tanto edema, ¿vieron cuando se retiene el líquido que uno se hincha y después presionás y soltás y te queda hundido? Bueno, eso quiere decir que estás reteniendo mucho líquido, que tu tejido
extravasal que está por fuera de los vasos sanguíneos está reteniendo mucho líquido. Y puede haber alteraciones en la glucemia también, ¿sí? Entre otras muchas cosas. Creo que, no sé si lo comenté o no, pero también puede haber alteraciones a nivel de la coagulación sanguínea. Así que son medicamentos que hay que tratarlos con mucho cuidado. Son un arma, una herramienta terapéutica muy buena, pero hay que usarlos cuando y cómo corresponde. Por eso no son de venta libre, por ejemplo, ¿sí? Hay algunos AINE, varios AINE, muchos AINE, que son de venta libre, como, repito, paracetamol, aspirina, diclofenac y demás. Sin embargo, los corticoides o los AIE no son de venta no son de venta libre, son de venta bajo receta. Justamente por eso, porque pueden tener muchos efectos adversos, sobre todo cuando se los toma a largo plazo. A ver, los AINE no tienen efectos adversos, sí, pueden tener también, pero son de menor gravedad en general. Y fundamentalmente son los que están relacionados con malestares gastrointestinales, ¿sí? Diarrea, vómitos, acidez estomacal, úlceras y demás, ¿sí? Y por supuesto también es importante recalcar que la aspirina no debe ser tomada en niños o en personas de menos de 18 años, porque aumenta notablemente la frecuencia de aparición, se dice que hasta unas 30 veces, la frecuencia de aparición, uy, se me cortó el audio, bueno, la frecuencia de aparición, decía, del síndrome de Reye, que es una enfermedad muy grave, que se llama encefalopatía hepática, que afecta al cerebro y al corazón en niños, digo, menores de 18 años, que han padecido alguna enfermedad viral, ¿sí? Así que niños, y cuando digo niños, quiero recalcar bien esto, porque uno cree que niños son menores de 5 años. No, no. Menores de 18 años se los considera en este caso niños. No deben tomar aspirina. Tienen otras alternativas interesantes como el paracetamol, por ejemplo, si quieren un analgésico antifebril, o el ibuprofeno si quieren analgésico, antifebril y antiinflamatorio, ¿sí? Pero no deben tomar aspirina personas de menos de 18 años. ¿Quedó claro? Bien. Entonces ahí espero haberte contestado, Gabriela, el tema de los corticoides, que son medicamentos valiosos, interesantes, pero que pueden tener efectos adversos importantes y sobre todo cuando se los toma durante mucho tiempo. Y cuando digo mucho tiempo estoy hablando de más de 6 meses, por ejemplo. Pero lo ideal es tomarlos el menor tiempo posible. En realidad, cualquier medicamento debe ser tomado el menor tiempo posible, ¿eh? Yo soy farmacéutico y procuro siempre tomar la menor cantidad de medicamentos necesario y el menor tiempo posible. Si no tengo que tomar ningún medicamento, mucho, mucho mejor. Los medicamentos hay que tratar de tomarlos el menor tiempo posible, ¿sí? Hay que tratar de buscar la causa que nos está generando ese problema y tomar los medicamentos lo menos que se pueda. Bueno, ahí me preguntan diabetes, metformina, glibenclamida, no me acuerdo, me quedó picando. Bueno, sí, son medicamentos, ¿cómo estás, Jonathan? Son medicamentos que se usan para el control de la glucemia, para la diabetes de tipo 2. Estos medicamentos de la metformina se están hablando maravillas. De hecho, los chinos lo están denominando el medicamento milagroso, el medicamento maravilloso, la metformina. Se le van descubriendo nuevos usos muy, muy, muy interesantes. De hecho, algunos lo proponen como un medicamento para adelgazar, inclusive que puede servir para eso. Eso no está probado y no está recomendado por el momento, ¿sí? Dale like ahí si están ahí mirando y les gusta, denle like, que está bueno, así nos mira más gente. Bueno, les decía entonces, metformina se está probando que tiene muchos efectos positivos en muchas patologías diferentes. Por ahora se la utiliza como antidiabético, digamos, ¿no? Para mantener los valores de glucemia dentro de los valores normales. No genera, eso es algo que se tiene dudas a veces o cuando lo toman, si se toma de más la metformina, no es que te va a bajar la glucemia, te la regula,
pero no es que te va a producir hipoglucemia, te va a producir un nivel de azúcar por debajo de lo deseable en el organismo. Bueno, ahí Jonathan, que está por los dos lados, se dice que sí, sobre todo se dice que ayuda a regular el apetito, ¿sí? Porque hay muchas cosas relacionadas con el apetito. Como les decía y les contaba hace un rato, yo hace 40 horas prácticamente que estoy en ayunas, sí, 24, 36, sí, más o menos, más o menos. Creo que la última vez que comí fue antes de ayer a las 10 de la noche, ¿sí? Eh, Hay una hormona que regula el apetito que se llama la grelina. En otro momento hablamos, si quieren, de eso, ¿sí? Eh, y entonces esos cambios, la variación de azúcar, yo en este momento estoy muriéndome de hambre, me estoy muriendo, digamos, porque no tengo. ¿Qué pasa con mi nivel de azúcar en sangre? ¿Está dentro de los parámetros normales? Sí, está dentro de los parámetros normales. ¿Por qué? Si yo no comí, ¿cómo puede ser que esté dentro de los parámetros normales? Porque, muchachos, muchachas, tengo grasa en mi cuerpo, como ustedes lo tienen, algunos tenemos más, otros tenemos menos. Esa grasa se transforma en azúcar, se transforma en glucosa a través de un proceso que se llama glucogenólisis, sí, porque está el opuesto que es gluconeogénesis. Bueno, la grasa se transforma en azúcar y el exceso de azúcar se transforma en grasa, ¿sí? Cuando yo necesito más azúcar, obviamente porque no comí, entonces transformo la grasa de mi cuerpo en azúcar y entonces sigo con mis funciones vitales normalmente. ¿Se entiende? Si yo tengo un exceso de azúcar en mi cuerpo, entonces lo acumulo como grasa, ¿sí? Esto de comer las 4 comidas diarias tiene unos centenares de años, pero el hombre tiene millones de años en el planeta Tierra, ¿sí? O sea que no es necesario, ahí me van a venir los nutricionistas a decir, no, pero bueno, está bien, nuestro organismo es el mismo que hace 1 millón de años, no ha evolucionado, habrá evolucionado el cerebro un poco, pero nuestro cuerpo es el mismo. Y si antes comíamos como los cavernícolas, ¿vieron lo de la dieta paleo? Que la paleo tiene que ver con el paleolítico, ¿no? Comer grasa, comer carne, no comían una torta, no comían azúcar porque no es lo habitual, ¿sí? Podrían comer lo más parecido al azúcar que podrían comer sería una remolacha de repente, pero no había panaderías en la época de las cavernas, ¿sí? Bueno, entonces justamente esto del azúcar nos ha traído muchos problemas, porque evidentemente, así como hay una pandemia de coronavirus alrededor del mundo, hay una pandemia de obesidad alrededor del mundo que es muy grave y mata a muchísima, muchísima gente. Tal vez más que el coronavirus. Obviamente, lo del coronavirus es así de golpe, nos pone muy mal porque podemos estar sanos y sin embargo por aire nos contagiamos de otra persona. La obesidad no se va a contagiar así por aire, ¿sí? Es algo crónico, es algo que depende mucho más de uno. Pero la pandemia de obesidad existe, lo que es gravísimo, sobre todo, toda es gravísima, pero la obesidad infantil es gravísima, ¿sí? Los niños que no pueden por ahí elegir, o los hace elegir la televisión, los hacen tomar gaseosas, y la gaseosa es fiesta, y la comida es fiesta, y esto de asociar la fiesta o la comida con el buen humor, y no, yo estoy de mal humor porque no comí. No es tan así. Yo he estado hasta 4 días sin comer, estuve 100 horas sin comer y perfectamente bien. Eh, Ahora me está costando más en pandemia, sobre todo tenés que estar ocupado. Si no estás ocupado y estás pensando en la comida, bueno, te cuesta mucho más. Al principio le costó el tener hambre, mentalizarse, es estar mentalizado. Sí, a veces cuesta y a veces te pone un poco mal, pero una vez que te mentalizás lo haces muy bien y funciona todo el cuerpo muy bien. O sea, yo estoy pensando con lucidez y todo, así que no hay mayores problemas. Eso de que no, pero si no como no puedo dormir, no es cierto, es acostumbrarse. La idea igual es empezar de a poco, ¿sí? Empezás 12 horas comiendo, o un periodo de 12 horas comiendo y 12 horas sin comer, y así lo vas agrandando hasta que, por ejemplo, llegas a un momento que comes 2 horas, comes todo en 2 horas,
todo lo que hubieras comido en el día y después no comes por 22 horas, por ejemplo. Eso es medio extremo. O ya, si querés hacer ayunos más prolongados, como en este caso, yo sentí que estaba como, la verdad tenía ganas como de depurarme. Me puse a hablar de ayuno intermitente, me apasiona el ayuno intermitente, me apasionan muchos temas. Fundamentalmente el ayuno intermitente usás lo que tenías ahí como reservas, como porquerías guardadas dentro de tus células, bueno, lo empezás a utilizar y entonces no lo acumulás y está buenísimo no acumular tóxicos, ¿sí? Porque vieron cuando hablan de depuración, tomate este jugo de alcachofa, tomate esto que te depura. Flaco, no comas, no comas, no hay mejor depurador que no comer. Entonces vos le das tiempo a tu cuerpo a que se limpie completamente. ¿Qué jugo de zanahoria? ¿Qué jugo de...? No comas. Obviamente toma agua, ¿sí? Por supuesto, pero si vos no comes, le das mucho tiempo a tu cuerpo para que se vaya limpiando. Bueno, no, muy bien lo que me preguntas. El diabético no tiene que hacer ayuno intermitente, no. Ni diabéticos, ni menores de 18 años, ni embarazadas, no lo puede hacer cualquiera, no. Por eso consulten al médico antes de empezar. Si estás sano, lo puedes hacer, pero el diabético no. Muy bien, Gabriela, ahí lo que me preguntaste y hacer la advertencia, sí, muy bien. Patologías respiratorias, broncoespasmo. Por un lado estoy leyendo sobre broncoespasmo. ¿Cómo sería? Sería como un tipo de asma bronquial. Bueno, a ver. Bien, Gabriela, ahí preguntando. Contame en qué grupo estás. Bueno, el broncoespasmo es cuando yo tengo los bronquios, solo tenemos, vieron que se llama árbol bronquial, porque si uno lo viera al revés, parecería un árbol realmente, ¿sí? Tenemos el tronco más grande, después los bronquios, los bronquiolos y finalmente los alvéolos pulmonares, ¿sí? Si lo dan vuelta, parecería un árbol, por eso se llama árbol bronquial. Bueno, cuando tenemos un broncoespasmo, un espasmo en los bronquios, un espasmo es una contracción de los músculos en los bronquios. Los bronquios tienen un calibre, se llama, ¿sí? Por donde pasa el aire. Cuando nosotros tenemos una contracción de esos músculos, se cierra el paso del aire o se disminuye el paso del aire. Aparece primero lo que se llama sibilancias, que son una especie de silbido a la hora de respirar, ¿sí? Lo que sucede en el asma justamente es que aparece el broncoespasmo y por eso se usan los broncodilatadores como el salbutamol, marca comercial muy conocida, Ventolin, ¿sí? Por ejemplo, esos PAF que lo que hacen es entonces actuar sobre el músculo y relajarlo. Cuando el músculo se contrae, achica, reduce el calibre de los bronquios y cuando se relaja, entonces el calibre vuelve medianamente a la normalidad y el aire vuelve a pasar normalmente, ¿sí? Bueno, bien. Candidiasis, está buenísimo, me están preguntando de todos lados. A ver, candidiasis. ¿Se produce a través de un hongo? ¿Por qué se produce? Los motivos, ejemplo, en la parte de la cabeza. Sí. Candidiasis, Candida albicans, un hongo, sí. Puede ser en la vagina también. A ver. ¿Hablamos de la vagina? Hablemos de la vagina. Y acá me preguntan si el hongo en la cabeza, no sé específicamente si en la cabeza es por cándida. Un hongo sí, puede ser, por ejemplo, los hongos en la cabeza pueden producir alopecia, que es caída de cabello. Por ejemplo, la alopecia areata es cuando se produce como una especie de agujero, que falta un mechón, así una parte de pelo en la cabeza, ¿sí? Eso puede ser producido por hongos. También sucede, por ejemplo, en la vagina y en la piel, tenemos hongos y tenemos bacterias. Están como en una lucha ahí. Hay bacterias saprófitas, bacterias beneficiosas, bacterias que viven habitualmente ahí, y hay hongos que también viven habitualmente ahí. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando nosotros tomamos un antibiótico, y sobre todo un antibiótico siempre, pero sobre todo cuando lo tomamos indiscriminadamente, sin una prescripción médica. En ese caso tenemos que hablar, sí, no me olvido de la artrosis. En ese caso no hablamos de automedicación, sino que hablamos de autoprescripción. A ver,
Automedicación. La automedicación es medicarse por uno mismo. La automedicación responsable, sabiendo lo que estoy tomando, es deseable. Está bien, es como cuidarse, es como decir, bueno, yo como bien, yo sé que tengo este problema y voy a tomar este medicamento de venta libre, que para eso existen los medicamentos de venta libre, para que ustedes puedan adquirirlos en la farmacia de forma libre, sin tener que ir al médico. En la farmacia deberían tener el correcto asesoramiento, deberían estar informados, deberían estar capacitados para informarlos. Por supuesto que hay una persona responsable de eso, que es el farmacéutico, pero el farmacéutico no siempre está disponible. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, deberían preguntarle al farmacéutico. Pero la farmacia debería contar con personal capacitado también. Y ese personal capacitado bien puede capacitarlo al farmacéutico, no sucede habitualmente, o se capacita a través de un curso de auxiliar de farmacia. Y recuerden entonces nuestro curso de auxiliar de farmacia del Instituto Taladriz, que es de los mejores del mercado argentino e internacional. Tomá, me agrandé. No, realmente lo creo que es así. Entonces, ahí están para asesorarlos en la farmacia. Estábamos hablando de la automedicación y autoprescripción. Bien, decíamos, medicamentos como los antibióticos son de venta bajo receta. Entonces, en la farmacia no deberían venderles esos medicamentos si no presentan una receta. ¿Correcto? Hay farmacias que los venden igual, está muy mal eso, no deberían hacerlo. Y entonces, si toman un antibiótico, tanto con receta como sin receta, pero fundamentalmente sin receta porque lo pueden tomar mucho más seguido de lo que deberían, van a matar a las bacterias de su organismo, las bacterias malas y a las bacterias buenas. Por ejemplo, van a matar a las bacterias saprófitas o buenas o que viven habitualmente en nuestro cuerpo. Entonces, en la vagina, por ejemplo, habitan bacterias y habitan hongos. Bacterias buenas, algunas veces alguna bacteria no buena, patógena, produce enfermedad, y hongos. Si nosotros tomamos un antibiótico, lo que hacemos es matar a esas bacterias buenas. Por ahí lo estamos tomando porque, no sé, tenemos una infección bacteriana, o por ahí lo tomamos por tomar. Gravísimo error. Entonces, matamos a las bacterias buenas y en ese caso, como los hongos que habitualmente están en la vagina ven lugar, aprovechan el lugar, así como uno ocupa, invaden zonas que no deberían y se reproducen, proliferan mucho más de lo habitual y entonces se produce lo que se llama una candidiasis, ¿sí? Entonces eso, bueno, trae muchos problemas, trae prurito, picazón intensa, flujo espeso y bueno, ya es tremendamente molesto para la mujer, incluso para el hombre si tienen relaciones, porque también lo puede contagiar, ¿sí? Así que eso es un poquito el tema de la cándida. Bueno, con respecto a la artrosis que me preguntaban antes, la artrosis, fundamentalmente diferencias entre artrosis y artritis. Artritis, itis es inflamación. Cuando la articulación está caliente, yo toco y está caliente, estoy hablando de artritis. Ahora, ¿eso puede degenerar en una artrosis? Sí. La artrosis es articulación deformada. Cuando la articulación está deformada, cuando se va deformando la articulación, ¿sí? Bueno, entonces hablamos de artrosis. Artritis puede tener otros motivos. Acá estoy mirando una página interesante que es Bitónica. Igual esto lo tienen en el apunte de osteoarticular, de auxiliar de farmacia, en la clase 18, en la clase 16. Y bueno, y habla, por ejemplo, de diferencias entre artrosis y artritis. La artritis dice, que esto también ustedes lo vieron, pero se los leo acá que está práctico. Causas varias, enfermedad autoinmune, infección y traumatismo. Por ejemplo, cuando vos te das un golpe en una articulación, cuando te golpeaste fuerte el codo, lo que tenés es una artritis en ese lugar, porque tenés la inflamación, tenés una articulación inflamada, tenés artritis. Ahora, producto de eso, después puede aparecer una artrosis. La artrosis, la causa es el desgaste del cartílago y el envejecimiento. La causa fundamental de artrosis es el envejecimiento, pero también puede ser el desgaste del cartílago. Por ejemplo, artistas marciales que golpean, por ejemplo, una makiwara, se llama
sí, una superficie relativamente dura. Bueno, yo la golpeo, la golpeo, la golpeo, la golpeo, y eso me produce en los nudillos una artritis. Primero está caliente, pero con el correr del tiempo eso se puede transformar en una artrosis, una articulación deformada o degenerada, ¿sí? Entonces, fundamentalmente las diferencias son esas. La artritis se debe a un factor externo como infección, y entonces puede desaparecer esa artritis si se cura la infección. En cambio, la artrosis es degenerativa, quiere decir que va avanzando con el correr del tiempo y no tiene cura. Lo que yo tengo son paliativos, hacer que avance más lento la artrosis, ¿sí? Y como decíamos entonces, la artritis es inflamatoria y la artrosis es no inflamatoria. La articulación no está caliente en la artrosis. Si la articulación está caliente, estoy hablando de una artritis, ¿sí? Espero haber más o menos aclarado la duda. Para tratarlas en ambos casos se pueden utilizar AINE, lo que hablábamos al principio, analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Uno que es bastante adecuado a utilizar es el paracetamol, pero no es antiinflamatorio. Correcto, no es antiinflamatorio, pero tampoco me produce daño gástrico. Si yo tomo antiinflamatorio siempre, entonces me va a terminar, ahí voy, entonces me va a terminar produciendo erosión gástrica, malestar gástrico, gastritis o úlceras, si tomo siempre un antiinflamatorio. Por eso es bueno, yo recomiendo alternar entre, si tenés artrosis y siempre tenés dolor articular, bueno, por supuesto consultarlo con el médico desde ya, el reumatólogo y demás. Pero fundamentalmente, si vos tomás antiinflamatorios de manera habitual, cosa que desaconsejo totalmente, pero bueno, si lo tenés que hacer porque no podés por el dolor y qué sé yo, intercalar entre las tomas del antiinflamatorio, por ejemplo, diclofenac, intercalar entre toma y toma, tomar paracetamol, que el paracetamol no va a ser tan potente, digamos, como el diclofenac para aliviarte el dolor, porque no te va a bajar la inflamación, pero no te va a producir daño gástrico, ¿sí? Entonces podés bajar la dosis de repente de diclofenac o de piroxicam o de ibuprofeno, y tomar paracetamol entre medio. Si podés tomar únicamente paracetamol y con eso andas bien, mucho mejor todavía. Adriana me pregunta, ¿son todas deformantes? Entonces, no. La artritis a la larga sí va a ser deformante, pero si es por poco tiempo, no. Por ejemplo, si yo me di un golpe, en ese momento mi articulación está inflamada, tengo artritis. Se me alivia, se me va el dolor y qué sé yo, y ya está, no deformó. Ahora, si eso dura mucho tiempo, entonces sí. Por ejemplo, si vos tenés un accidente con una moto y se te rompe, te das un golpe muy fuerte, lo digo por experiencia, y se te rompe el pilón tibial, lo digo por experiencia, entonces primero tengo una inflamación, tengo una artritis y secundario al accidente tengo una artrosis, lo que se llama una artrosis postraumática, una artrosis, una deformidad, digamos, en la articulación producto de un traumatismo, de un golpe, ¿sí? No todas son deformantes, como decíamos recién, hay artritis producto de una infección que después se cura la infección y no hay más artritis, ¿sí? En cambio, cuando hay artrosis, ya hay artrosis, ya la artrosis no se va, se puede controlar, pero no se va. La artritis puede venir y se puede ir. Y la de los cristales, bueno, la gota y la pseudogota, entonces en ese caso también tiene que ver con la aparición de estos cristales. Cuando están instalados estos cristales que pinchan la articulación, producen la inflamación, la artritis y pueden producir entonces también la deformidad, ¿sí? Entonces, en estos casos los controlamos con colchicina u otros fármacos para bajarlo. Pero una vez que la articulación se deformó, ya se deformó. Ese es el tema. Mientras está inflamada, o sea, la artritis, la inflamación puede bajar y puede llegar a volver a la normalidad. Yo uso shampoo, me salen granos, no sé si ayuda a la transpiración. A ver, yo sí uso shampoo, me salen granos de agua. Ah, no sé si la transpiración, pero siempre
¿Salen y vuelven a salir? Sí, bueno, puede ser, eso hay que tratarlo con un dermatólogo. A ver, la piel es todo un mundo, ¿sí? Entonces ahí hay que ver si es por piel grasa, si es por piel seca, si es alguna alergia. Puede haber un montón de factores que pueden influir en eso. Me habían preguntado, me habían hecho antes una pregunta sobre la sinapsis, ¿sí? Bueno, si les gusta, dale like, compartilo porque así nos mira más gente, ¿eh? La Dexa, que dice acá, parientes, sí, bueno, acá justamente hablábamos de la dexametasona, que ya lo estuvimos hablando. Es verdad que tener sífilis sin tener relaciones sexuales se debe... Bueno, a ver, ahí me preguntan tener sífilis sin tener relaciones sexuales. Esto está medio complicado. La sífilis es una enfermedad eh, contagiosa, una ETS, una enfermedad de transmisión sexual. Evidentemente se la adquirieron, digamos, a través de contacto sexual, ¿sí? Puntos blancos, el escroto, no necesariamente, no, esos puntos blancos no tienen por qué ser sífilis, no. Igual, por favor, consultarlo con el médico, pero no necesariamente. El chancro, que es un grano blanco de pus, puede aparecer en la blenorragia, puede aparecer también en sífilis, pero no, esos puntitos son normales y a veces tiene que ver con la higiene, ¿no? Pero hay que limpiar bien, hablamos de vagina, hablemos de pene también, hay que limpiar bien, hay que descubrir el pene y limpiarlo correctamente con agua y jabón, ¿sí? Es fundamental eso, porque si no, esa zona, si no estamos circuncidados, por ejemplo, está escondida y ahí, bueno, nada, se van juntando bacterias y demás. Entonces, siempre descubrir el glande, la cabeza del pene, y limpiarlo, lavarlo correctamente con agua y jabón, ¿sí? Pero es normal, ni se les ocurra apretarse la vez pasada había leído de eso. Son unas glandulitas que hay ahí alrededor del pene, a menos que sea ya un grano grande, que en ese caso sí puede ser producto de una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Es bueno hacerse análisis igual, sobre todo si tienen varias parejas sexuales o demás, o han tenido dudas con alguno, es bueno hacerse los análisis tanto de HIV como de sífilis y demás para quedarnos tranquilos, ¿sí? Saber que estamos bien nosotros y saber que no vamos a contagiar a otras personas, ¿sí? Bueno, paso a leer otra. Por ahora solo me recetaron crema con corticoide. Es lo que se recomienda habitualmente, la crema triple, la crema que tiene corticoide, antibiótico y algo más que no me acuerdo en este momento. Antibiótico, corticoide. Ay, ¿qué tiene la crema triple y analgésico? No me acuerdo qué contiene. Bueno, sí, es lo que se recomienda habitualmente, como el Macril o el Bennovate. Bueno, se usan, pero igual habría que tratar de buscar la causa de ese problema, ¿sí? Un poco de bioequivalencia y biodisponibilidad. Bueno, vamos con bioequivalencia y biodisponibilidad. Dos fármacos serán bioequivalentes cuando tengan la misma biodisponibilidad. Terminé, bueno, chao, me voy. No, a ver. Dos fármacos serán bioequivalentes cuando tengan la misma biodisponibilidad. Y la biodisponibilidad es el porcentaje de fármaco que llegó a la sangre. Recuerden que el fármaco para actuar debe estar libre, suelto, y puede actuar en general en los receptores de la membrana de las células, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos que dos fármacos que tienen, por ejemplo, 50 miligramos de diclofenac van a llegar la misma cantidad a la sangre? Hagamos un ejemplo, pensemos, marca A, marca B. 50 miligramos de diclofenac, 50 miligramos de diclofenac. Perfecto. De marca A llega a nuestra sangre 25 miligramos por efecto de primer paso hepático y demás. Llegan 25 a la sangre. De fármaco B llegan 12,5 a la sangre. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Si los dos tenían 50 miligramos, sí, ok, pero la droga de uno no es igual a la droga del otro. ¿Y por qué? Y porque, por ejemplo, la forma de cristalización de una es diferente a la otra, los excipientes que tiene uno no son los mismos excipientes del otro, entonces de repente fármaco B
llega menos a la sangre. Los dos tienen 50 miligramos, pero llega menos a la sangre. ¿Dónde se manifiesta esto? Y en lo que se llaman los medicamentos genéricos muchas veces. Los medicamentos genéricos tienen la misma droga en la misma concentración, por ejemplo, ibuprofeno 400 miligramos, sin embargo, el de marca conocida podría o no tener una biodisponibilidad mayor. ¿Por qué? Porque por su forma de cristalización, excipientes, compresión y demás, llega más a la sangre. Llega, por ejemplo, en un 50% a la sangre. Y el otro, de marca menos conocida, de marca genérica, como decimos, por distintos factores, como dijimos, excipiente, forma de cristalización de droga, compresión, recubrimiento, demás, llega, en vez de llegar en un 50%, llega en un 30% a la sangre. ¿Puede pasar? Puede pasar. ¿Cómo lo mido? Saco sangre, le doy la dosis, saco sangre. Esto se llama, para esto necesito voluntarios sanos, necesito personas que estén dispuestas a hacerla y necesito, como es un estudio caro, necesito estar obligado a hacerlo. En la mayoría de los fármacos que se hace, digamos que son genéricos, son tan conocidos, hay tanta bibliografía al respecto que la entidad que los regula, por ejemplo, en nuestro caso en Argentina, la ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, no exige eso, porque no importa. El paracetamol, por ejemplo, de marca A, muy conocida, llamémosle Ibupirac, y de marca B, menos conocida, llamémosle X, ¿sí? Son exactamente iguales y sí, tienen ibuprofeno, mismas cantidades, pero tal vez el Ibupirac se absorbe más y tiene una mayor biodisponibilidad, hay más en mi sangre que el de marca B. ¿Eso es muy serio, muy grave? No, de repente puede ser que me dure menos el efecto del fármaco B, en vez de durarme 8 horas como dura el de fármaco A, me dura 6 horas. ¿Es muy grave? No, si yo lo estoy pagando menos de la mitad. A lo sumo me tomaré otro en determinado momento y no tengo problema. Así que con la mayoría de los medicamentos genéricos no hay ningún tipo de problema. Si ustedes están internados, les van a dar sí o sí medicamentos genéricos. ¿Por qué? Y porque el hospital, clínica, sanatorio, lo que sea, pudiendo comprar y ahorrar costos y sin incumplir la ley, te están dando el medicamento que corresponde, obviamente van a querer bajar los costos. Así que si estuviste internado, te dieron medicamentos genéricos y te curaste. Bueno, entonces te curaste con medicamentos genéricos. Así que no hay ningún problema. Yo he trabajado en el Hospital Naval un tiempo y hablé con algunos médicos y me comentaban que se plantea a veces, porque esta cuestión de y me tomo otro, bueno, un ibuprofeno no es serio. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en un medicamento, en una anestesia? En una anestesia donde, por ejemplo, con una de marca conocida, por ejemplo, es suficiente para el paciente. Lo dormís, lo mantenés perfecto. Con una de marca B, no lo dormís. Y si le das dos, por ahí te pasás y lo matás. Ahí es bastante más complicado. Por eso dura la tarea de los anestesistas y ganan muy bien los anestesistas y tienen mucho riesgo. Porque, como a veces decimos, los anestesistas tienen que llevarte al borde de la muerte, porque cuando vos estás dormido en una operación estás al borde de la muerte. Te pasaste un poco, te mataron. Y te tiene que llevar al borde de la muerte y después te tiene que traer. Así que dura la tarea del anestesista, ¿sí? Pero bueno, ahí espero haberles contestado un poquito. Biodisponibilidad y bioequivalencia. Para que sean bioequivalentes, tienen que tener estudios de bioequivalencia comprobados. Y no lo tienen. En la República Argentina, lo que se venden son medicamentos copia, ¿sí? Un medicamento copia el otro, no es un bioequivalente. En España, por ejemplo, sí se venden algunos, y en México creo que también, algunos medicamentos que son bioequivalentes. ¿Qué quiere decir eso? Que son medicamentos copia del original, pero que tienen estudios de bioequivalencia comprobados y realmente se absorben igual que el original, ¿sí? Bien.
Déjenme una cosa porque me voy a olvidar antes de seguir contestando acá. Me habían preguntado de la sinapsis, ¿sí? Me habían preguntado de la sinapsis. Entonces, respecto de la sinapsis es la transmisión del impulso nervioso. Bueno, me alegro que te haya servido, Gabriela. La transmisión del impulso nervioso entre neurona y neurona. Dentro de una neurona, la transmisión es eléctrica, ¿sí? A lo largo de la neurona, la transmisión del impulso nervioso es eléctrica, pero cuando pasa a la siguiente neurona, la transmisión es química y se produce en un lugar llamado espacio sináptico. Ahí se produce la sinapsis. Hay de la neurona presináptica, la que está antes de la sinapsis de este espacio, hay una liberación de un neurotransmisor que llega a la otra neurona y ahí entonces desencadena la transmisión del impulso nervioso, ¿sí? Ahí químicamente se puede actuar. Yo puedo hacer que la neurona produzca más o produzca menos o no recapte ese neurotransmisor y entonces queda, por ejemplo, en el espacio sináptico estimulando todo el tiempo a la neurona postsináptica y produciendo un efecto. Suelo dar el ejemplo de la cocaína. La cocaína inhibe la recaptación de noradrenalina. La noradrenalina es un neurotransmisor similar a la adrenalina. Sabemos que la adrenalina, ¿cómo nos pone? Nos pone así, abrimos los ojos, nos pone nerviosos, como que tenemos más fuerza, ¿no? Estamos más atentos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando la noradrenalina se transmite por un impulso nervioso desde una neurona, pasa por la sinapsis, viene el impulso nervioso, se libera noradrenalina, impacta sobre la neurona postsináptica y continúa el impulso nervioso. Bien, esta noradrenalina que queda dando vueltas en el medio es recaptada, la vuelve a agarrar la neurona presináptica y entonces ya no está más en el medio y ya no está estimulando a la neurona postsináptica y no produce los efectos estos que mencionábamos recién. Ahora, por ejemplo, en el caso de la cocaína, una persona que está bajo los efectos de la cocaína tiene ese impulso nervioso, la noradrenalina sale, impacta y no es recaptada. O sea que vuelve a impactar, vuelve a impactar y vuelve a impactar. Y entonces los efectos estos que hablábamos de la fuerza, la respiración, la midriasis, que son los ojos, las pupilas dilatadas, y todo esto se vuelve a ver, se manifiesta todo el tiempo y la persona está como dura, le decimos así popularmente, está como dura, está como medio paranoica, bueno, muy atenta, justamente por este efecto, ¿sí? Entonces, es un poco una forma de explicar qué es la sinapsis, qué es la transmisión del impulso nervioso, qué es un poquito ahí hablamos de neurotransmisores y recaptación y demás. ¿Sí? Bien. Ahora, a ver, ¿qué me están preguntando por acá? ¿Bioequivalencia? ¿Es importante los medicamentos de marca o es indistinto? En general es indistinto. En general es indistinto, no, por eso está la ley del genérico que fue creada en el año 2002, justamente por Ginés González García, el que es nuestro actual ministro de Salud, porque en esa época, pasada la crisis del 2001, la gente, recuerdo, entraba a la farmacia, preguntaba el precio del medicamento, se daba vuelta y se iba porque no lo podía comprar, ¿sí? Había un monopolio, como lo hay hoy en los medios de comunicación, había un monopolio de medicamentos, ¿sí? Los grandes laboratorios, medicamentos, y entonces mucha publicidad, mucha promotora, mucho esto, mucho lo otro, mucha muestra gratis, ¿sí? Claro, porque la plata sobraba porque eran los únicos que podían vender, porque había un monopolio, ¿sí? Un único dueño o unos únicos dueños. A partir de la ley de genérico, donde ya no tienen que pagar las patentes porque ya pasó determinado tiempo y demás, se empiezan a fabricar productos en la República Argentina y se consiguen abaratar los costos. Se vende mucho más barato, la materia prima ya no viene de repente de Inglaterra, Alemania, Israel, Japón, sino que viene fundamentalmente de India o de China. Entonces, si bien es
un ibuprofeno igual. Una cosa es ibuprofeno que se fabrica en China o India y otra cosa es ibuprofeno que se fabrica en Israel. Las condiciones de elaboración, formas de cristalización y demás pueden ser distintas. Los dos son ibuprofeno, los dos van a producir un efecto similar, pero a veces, como decíamos, la bioequivalencia no es la misma en ambos, ¿sí? El de marca conocida puede tener más duración de efecto, por ejemplo, que el de marca menos conocida. Pero en general no hay mayores dificultades. Bien, otra pregunta me hacen acá. ¿Influye la presentación del fármaco? Es decir, a veces cápsulas blandas, duras. Bueno, fundamentalmente tiene que ver con el marketing. Y tiene que ver un poco lo que habíamos recién relacionado con esta cuestión de poder diferenciarse. Cuando, por ejemplo, a los laboratorios grandes les aparecieron estos competidores más chicos y les empezaron a robar parte del mercado, porque, bueno, yo vendo ibuprofeno y aparecen un montón que venden ibuprofeno, es bueno y es más económico, entonces yo me tengo que diferenciar. Entonces, ¿qué hacen los laboratorios grandes? Aparece esta cuestión de las cápsulas blandas. Para producir cápsulas blandas yo necesito un equipamiento muy especial, unas máquinas muy costosas que pueden hacer una cápsula cuyo contenido es líquido y la cápsula se cierra completamente, ¿sí? Con eso no puede competir el laboratorio más chiquito que tiene de repente una comprimidora normal, ¿sí? Común y corriente. Entonces, bueno, lo que dice el laboratorio más grande es: toma que es rápida acción y te hace efecto mucho más rápido y porque tiene contenido líquido, la. Bien, ¿mienten? No, exageran un poquito. ¿Es verdad que es más rápido el efecto? Sí. ¿Cuánto? Minutos. ¿Vale la pena pagar el doble o el triple por un medicamento que va a actuar minutos más rápido? No, no vale la pena. Pero es una estrategia de marketing. ¿Sí? Es una estrategia de marketing. Yo tengo mi ibuprofeno, cápsulas de gelatina blanda, que es mucho más rápido la acción y te va directamente al foco del dolor. Y no es así. El otro también te va a ir igual al foco del dolor, que no te van a ir al foco del dolor, se van a distribuir por todo tu cuerpo en realidad y van a actuar por todo tu cuerpo. Pero lo que hacen entonces estos laboratorios grandes, que pueden, porque económicamente pueden hacerlo, es diferenciarse, poner un diferencial con respecto al otro, ¿sí? Y entonces te dicen, no, este es más caro, pero es más rápido. Bueno, pero si bien no es mentira, la diferencia es muy poquito, muy pequeña. Bien, vamos a ver qué preguntan por acá. Miconazol, crema antimicótico. Exacto, eso muy bien, gracias. Acá me están diciendo, Ferreira Mariana me dice, no me acordaba lo que tenía, ¿se acuerdan la crema triple que les decía que tienen antibiótico, antiinflamatorio y antimicótico? Por eso se llama crema triple, ¿sí? Porque es para los hongos, para la inflamación y antibacterial también. Muchas gracias. Bueno, acá me dice que quedó claro, no hay preguntas por acá. Bien, trombosis en rodillas. Ay, a ver qué es esto. Trombosis en rodillas. Bueno, no sé puntualmente, vamos a hablar un segundito de trombosis. A ver, ¿qué es la trombosis? Me empezó a picar la nariz. Indica que es tiempo de ir terminando, ¿eh? No sé por qué, ya quienes me conocen lo saben, a veces cuando me pongo a hablar mucho me empieza a picar la nariz. No sé por qué. Si hay una liberación de histamina en mi organismo, pero no sé por qué no me pica otra parte, me pica la nariz nada más. Bueno, ¿qué es una trombosis? Una trombosis es un trombo, una liberación de un trombo que es un coágulo sanguíneo que va por adentro de un vaso sanguíneo. Entonces, ese trombo puede terminar encallando y tapando un vaso sanguíneo de calibre menor. ¿Sí? Ahí pusieron unas manitos arriba, pongan manito arriba, compartan, así nos ve más gente, lo ven más. Bueno, y acuérdense de seguirnos en este canal, suscríbanse y miren el podcast también que hago todos los días con mucho esfuerzo. Me gusta mucho hacerlo, pero
Bueno, nada, mírenlo. Mírenlo o escúchenlo, saben que lo pueden escuchar también. Bueno, decíamos, el trombo entonces. El trombo va por el vaso sanguíneo grande, cuando se va dividiendo, los vasos sanguíneos son así, ¿no? Hay vasos sanguíneos grandes que se van dividiendo en vasos sanguíneos más pequeños, que después se vuelven a confluir en vasos sanguíneos más grandes y vuelven al corazón. Salen del corazón, grandes, se vuelven cada vez más pequeños y después se vuelven otra vez un poco más grandes, se transforman arterias, capilares, venas y vuelven al corazón. Entonces salen por las arterias, capilares, venas y vuelven al corazón, ¿no? Así está hecho nuestro y el de todos los mamíferos sistema circulatorio. Ahora, cuando se produce una coagulación dentro de un vaso sanguíneo, es gravísimo. Si bien es fundamental que cuando nos cortamos podamos coagular para que deje de salir la sangre, porque si no nos desangraríamos, cuando se produce una coagulación dentro de un vaso sanguíneo es gravísimo, ¿sí? Si es puntual, si es un trombo nada más, bueno, entonces puede aparecer un taponamiento en un lugar y ahí, desde que se tapona hacia adelante de ese lugar, aparece lo que se llama isquemia, falta de oxígeno, me está faltando algo, falta de irrigación, isquemia, hipoxia y necrosis. ¿Sí? Isquemia, falta de circulación, hipoxia, falta de oxígeno y finalmente necrosis o muerte celular. Esa zona se dice que está infartada, se dice que esa zona se produjo un infarto. ¿Todos los infartos son mortales? No. Depende de qué zona se haya infartado. ¿Hay infartos solo en el corazón? No. Puede haber infartos en el cerebro y ahí estamos hablando de ACV, puede haber infartos en un músculo, puede haber infartos en distintos lugares. Cuando hablamos de infarto, muchas veces hablamos de IAM, infarto agudo de miocardio. Entonces ahí sí se produce un infarto en el músculo cardíaco que, de acuerdo a la gravedad y el tamaño de la zona afectada, puede llegar a ser mortal. Eso entonces es la consecuencia de los trombos. También existe lo que se llama CDI o coagulación intravascular diseminada, donde hay múltiple formación de trombos y generalmente es mortal si no se trata a tiempo. ¿Cómo se trata eso? Bueno, fundamentalmente hay que ir al médico, a una guardia médica, a una emergencia médica y en general, se inyecta heparina, que la heparina lo que hace es romper esos trombos y entonces permiten salvarle la vida a la persona. Por eso, ante una ACV, por ejemplo, que recordemos que para verlo claramente podemos decir a la persona, a ver, levantar las manos y levanta una sola y no levanta la otra, o sonreí y sonríe de un solo lado y le decís sonreí normal, sonreí bien, estoy sonriendo bien, bueno, vamos a la guardia urgente porque evidentemente está posiblemente teniendo una ACV, podría ser otra cosa, podría ser parálisis de Bell o parálisis facial periférica, pero bueno, eso puede ser otra cosa. Si tiene eso, mucho mejor porque es menos grave. Pero si no, ahí, por ejemplo, está teniendo una obstrucción producto de un trombo en algún lugar, le pueden inyectar heparina y puede liberar ese trombo y puede volver a andar bien. Cuanto antes se traten las trombosis, mucho mejor. Si tenemos una trombosis en una pierna, por ejemplo, una trombosis venosa profunda, entonces la pierna rápidamente se va a hinchar. Hay que tener mucho cuidado también ahí porque pueden terminar con la vida de la persona o con la amputación de la persona. Entonces también recurrir al médico que pueden inyectar entonces heparina. En nuestros hogares, ya en estos casos no nos serviría, pero para prevenir una aspirina pequeña, una aspirina de 50 miligramos. De todos modos, no recomiendan esto a diario. En un momento se recomendó y después no se recomendó más, porque podría terminar, por más que sea pequeña esa aspirina, una aspirina de 50 miligramos, erosionando la mucosa gástrica, ¿sí? Produciendo gastritis o úlceras inclusive. Sí se recomienda para personas que han padecido en algún momento un episodio cardíaco. En esos casos sí se recomienda darle una aspirina por día.
Gente, gracias por haber estado ahí. Un gusto para mí haber charlado un ratito con ustedes. Hay tanto para hablar, es tan grande el curso de auxiliar de farmacia, el de secretariado médico también. Tenemos un curso de cuidador de personas mayores que se vuelve importantísimo siempre, pero más que nada ahora, en esta época, porque hay mucha gente que lo necesita, ¿sí? Así que es una interesantísima salida laboral también, así que los invito a que lo miren ahí en www.institutotaladriz.com.ar. Bueno, les mando beso grande y nos estamos viendo. Chao, hasta la próxima.